Bien, cuando estábamos hablando del nivel de salarios, eh, es importante mencionar que si bien la función de salario viene determinada por esta ecuación, donde el salario va a depender de los precios esperados y va a estar en función de la tasa de desempleo y un factor residual, entendido como el factor residual es como esa variable donde se incorporan todas las otras variables que no contempla la determinación del salario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la relación respecto al salario es positiva. No les, bueno, mencionarles que existe otra manera también para determinar la ecuación de salarios. Una manera de determinarlo es que cuando se estipula un salario, se toman en cuenta otros factores aparte de la determinación que acabamos de ver, como son los precios esperados, la tasa de desempleo y el factor residual. O mejor dicho, se mira desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, cuando se determina el salario en un momento dado, se toma en consideración el salario del periodo anterior. ¿Por qué? Bueno, siempre en las negociaciones o en la determinación del salario, dado un poder de negociación establecido, ya sea colectivo o bilateral, siempre los trabajadores van a fijarse en el salario anterior y van a tratar de que el salario actual sea mayor que el salario anterior. Es un parámetro. Pero también existe un componente cíclico que determina el establecimiento del salario en un momento dado. Este componente cíclico tiene que ver, como lo menciona, con el comportamiento de los ciclos económicos, ¿verdad? Y dependiendo de la fase del ciclo económico en la que se encuentre. Ya sea si te encontrás en una fase de crisis, esta fase, nosotros hemos determinado que aquí el desempleo aumenta y mientras si te encontrás en una fase de auge, aquí el desempleo se reduce. El desempleo se reduce. Entonces, ese componente cíclico va a influenciar la determinación del salario en la medida en la que te encontres en la fase del ciclo económico. Este componente cíclico tiene un componente de corto plazo en el cual se estipula el ajuste económico inmediato, veloz, más rápido, porque es de corto plazo, donde entra en consideración las relaciones entre oferta y demanda agregada. Y por tanto se determina que si existe una situación donde la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, ¿cuál es el mecanismo de ajuste que nosotros hemos visto con anterioridad? Bueno, hemos determinado que ante una situación donde la demanda agregada sea mayor, que estamos hablando en este punto, con este nivel de producción, entonces a este punto nosotros sabemos que cuando se encuentra en ese nivel de producción se va a empujar a incrementar el nivel de producción, dado que existe una situación de, de, de optimizar los recursos y aprovechar ese empuje de demanda. Y entonces ese empuje de demanda llevará a incrementar el nivel de producción. Ese incremento del nivel de la producción, como nosotros sabemos y nunca debemos de perder de vista, está determinado principalmente por el factor laboral. Entonces, al haber un incremento en el nivel de producción, hará que se incremente el nivel de contratación. Este nivel de contratación, nosotros hemos visto que dentro de la estructura principal de los
de los precios está el pago del factor productivo, trabajo, y este determina también la renta de los capitalistas y por tanto incrementan los precios. O si lo queremos ver como lo habíamos determinado, los precios van a estar en función de este margen. Entonces, al incrementarse la contratación, debes de pagar más salario y por tanto el nivel de precios aumenta. Aumenta el nivel de precios. Claro, ese incremento de la producción que estamos viendo se dará simplemente, o mejor dicho, bajo la sujeto a, bajo la consideración, bajo la condición de que los precios aumenten y que esos precios puedan cubrir esa estructura de costes que hemos hablado. Entonces, eso pasa en el corto plazo del componente cíclico. Y está la otra situación donde se da lo contrario, ¿verdad? La oferta agregada es menor que la oferta. Perdón, la demanda agregada es menor que la oferta agregada. Bien, entonces teníamos 1, demanda agregada, ver que oferta agregada. Empuja a incrementar la producción, empuja el nivel de contratación, incrementan los costes laborales, incrementan los precios. Caso 2, del corto plazo, la demanda agregada es menor que la oferta agregada, y entonces aquí tenemos la situación donde estás en este nivel, ¿verdad? Estás en este nivel, demanda agregada, oferta, nivel de producción. Entonces estás produciendo por encima del nivel de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede cuando se da eso? Pues hay una contracción del nivel de producción, se contratan menos personas o se despiden, pero hay una moderación en la contratación, y dado que el principal factor de la determinación de la producción en este modelo son los trabajadores, por tanto va a haber una reducción de los costes laborales y una reducción de precios, por lo que hemos visto la estructura de precios que no debemos dejar de lado nunca. Entonces, por un lado tenemos eso, ¿verdad? Componente cíclico determina la estipulación del salario, 1, corto plazo, pero existe otro componente que tiene que ver con el largo plazo. En el largo plazo, ¿qué sucede en el largo plazo? Bueno, en el largo plazo, como habíamos visto, existen dos situaciones. Tenés, este es tu producto potencial, este es tu producto efectivo, entonces se plantean dos situaciones. Primera situación, en este nivel de producción que estamos acá, el nivel de producto potencial es mayor que el producto efectivo. Entonces, largo plazo, ¿qué sucede cuando el nivel de producción de pleno empleo es mayor que el nivel de producción efectivo? Y va a existir el otro caso, que va a ser cuando el nivel de producción efectivo es mayor que el nivel de producción de pleno empleo. Esas son las dos situaciones de largo plazo. Entonces, veamos, cuando el nivel de producción efectivo sea mayor, ¿qué es lo que te está planteando? Si se fijan, vamos a estar en una situación de auge y dijimos que en esa situación hay más dinamismo económico, las tasas de desempleo son bajas, el mercado laboral, el mercado de bienes están fluyendo, están interactuando y por tanto hay un incremento en la producción por encima de las capacidades de la economía, y esta situación del mercado de trabajo le da poder de negociación
ya sea colectiva, bilateral o individual, pero le da mayor poder de negociación. Entonces, ese incremento del poder de negociación genera que se te incrementen los salarios. Entonces, esto te lleva a que se aumente el poder de negociación y eso aumenta el salario. Hay salarios más altos. Los capitalistas aceptan o aún aceptan ese incremento salarial. Si sabes que dentro de la estructura de los precios va a hacer que se incrementen los precios, sí lo aceptan, ¿no? Sí lo aceptan porque están produciendo, muchos sus ganancias están siendo altas y van a aceptarlos porque saben que de lo contrario estarían provocando reducciones de productividad, estarían provocando rotaciones, estarían provocando nuevas curvas de aprendizaje de los trabajadores. Entonces se acepta el incremento salarial. Entonces, si se fijan, hay una relación entre la condición del ciclo económico y el nivel salarial. Caso donde el pleno empleo es mayor que el nivel de precio efectivo, el nivel de producción efectiva. Aquí, ¿qué sucede? La tasa de desempleo es alta, ¿verdad? Entonces, hay reducción de la inversión, hay reducción de la actividad económica, hay reducción de contratación, hay cierre de empresas, es decir, se pierde dinamismo económico. Entonces, cuando se da esto, el que exista mayores niveles de desempleo hace que se pierda poder de negociación y por tanto que se reduzcan los salarios. El poder de negociación sindical se pierde, el poder de negociación bilateral se pierde, no importa qué tan cualificado estés, no importa qué tan organizado estés sindicalmente, perdés poder de negociación y se entra en una situación en la que debes de aceptar las moderaciones salariales. Se acepta. Preferís una reducción de salario a estar en una situación de desempleo en esta fase, en esta fase del ciclo económico. Entonces, tenés otra manera de plantear lo que es la determinación de los salarios. Entonces, podríamos plantear que un incremento salarial está determinado por el componente cíclico en dos situaciones. Una en el corto plazo y una en el largo plazo. Una en el corto plazo, donde la demanda agregada es mayor que la oferta y donde el nivel de producción efectiva es mayor que el nivel de producción pleno empleo. Y la otra situación que está relacionada con el componente cíclico para la reducción de los salarios tiene que ver a lo contrario, ¿verdad? Cuando la demanda agregada es menor que la oferta y cuando el nivel de producción efectiva es menor que el nivel de producción potencial, tanto en el corto como en el largo plazo. Ahora, existe otro componente que tiene que ver con inflación. Y entonces aquí vos tenés inflación esperada y la inflación del periodo anterior, que es otro análisis en la determinación de los salarios. ¿Y esto cómo tiene que ver este factor? Bueno, este factor está vinculado fuertemente a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa con la inflación? No estamos hablando de precios, ¿verdad? No estamos hablando de nivel de precios, ni de precios esperados. Estamos hablando de inflación, estamos hablando de variación de precios y variación de precios esperados. Entonces, les comentaba que la inflación del periodo anterior, ¿cómo va a influir la variación de la inflación del periodo anterior? Bueno, esto tiene que ver y está relacionado con la variación de los salarios en el periodo anterior. Si ustedes se recuerdan, dijimos, el salario va a estar determinado en el momento T
por los salarios del periodo anterior. Entonces, hay una relación entre la inflación del periodo anterior y el salario del periodo. ¿Cuál es esa relación? Que si los trabajadores visualizan que la variación por la tasa de cambio o cómo se modificó sus salarios es menor a lo que cambió la inflación del periodo anterior, es decir, al final del año, vos ves cuánto creció tu salario respecto al periodo anterior, ves la tasa de crecimiento del salario y lo comparas con la tasa de crecimiento de los precios, que es la inflación, que es la variación de los precios de ese mismo periodo. Y si llegas a esta conclusión, si los trabajadores llegan a esa conclusión, pues, ¿qué van a solicitar? Van a solicitar incremento de salarios en el siguiente periodo. ¿Por qué? Porque ellos van a concluir que si se da esta situación, aquí ha existido pérdida del poder adquisitivo. Entonces, para recuperar la pérdida, proponen incrementos en el salario monetario. Y la otra situación que tiene que ver con la inflación esperada, que es lo que esperan los trabajadores, los sindicatos para mañana. Si ahora fuera inicio de año y se van a establecer los precios, ¿qué es lo que van a esperar? ¿Qué esperan? Entonces, aquí lo que estamos planteando es una línea de tiempo, estás en el momento actual, estás determinando tu salario en el periodo de ahora, ¿sí? Y vos lo estás comparando con la inflación. Entonces, ¿cuál va a ser la inflación que esperas en este periodo a final de año que se tenga? Vean la diferencia. Por un lado decimos, estás comparando esto. Pero esto es después que ha pasado el momento. Ahora, aquí en el momento actual, vos visualizás cuánto va a ser la inflación. Entonces, si crees que la inflación va a aumentar, vas a evitar que te pase esto. Vas a evitar eso. Entonces, si hay una expectativa de crecimiento de la inflación, entonces ellos se adelantan y en este momento van a solicitar un incremento salarial, ¿no? ¿Para qué? Para adelantarse, para adaptarse a ese incremento de precios, del nivel de precios que ellos esperan y así no verse afectados. Entonces también existe un componente de largo plazo, ¿no?, que tiene que ver con la relación del nivel de producción con el nivel de producción efectivo y otro que tiene que ver con la inflación esperada y la inflación del periodo anterior en la determinación del salario. Para que veamos que existen otros factores. Entonces, podríamos plantear lo siguiente. Podríamos decir entonces, bueno, el salario en el momento actual va a ser igual al salario del periodo anterior más el componente cíclico, ¿verdad? El componente cíclico. Y el componente cíclico ya vimos que va a estar en función de quién. Va a estar en función de la relación de la producción y la producción de pleno empleo, tanto en el corto como en el largo plazo. Y también va a existir otra relación con la inflación esperada. Entonces podemos decir que cuando se tenga un auge, esto va a tener los auges y las crisis, ¿verdad? Entonces, cuando se tenga un auge, eso lleva a que se incrementen los salarios. Cuando se tenga crisis, eso lleva a que se reduzcan los salarios. Estas determinan las fases cíclicas, ¿verdad? Esto lo podemos determinar también así. Los salarios, como el salario del periodo anterior es un salario promedio establecido en el mercado laboral,
nosotros podríamos también determinar ese salario como el salario mínimo, ¿verdad? Es decir, que el salario va a estar determinado también por un salario mínimo. Otra manera de plantearlo, por el salario mínimo más un factor beta y entonces aquí vos tenés que el salario va a estar determinado por el salario mínimo, va a estar determinado por las fases cíclicas y va a estar determinado por una elasticidad, ¿no? Por una sensibilidad, que no es nada más que la sensibilidad del salario ante las fases cíclicas, entre las variaciones de las brechas que existen. Ok, esa es otra manera de plantear lo del salario, que es una manera alternativa de plantearlo como lo vemos acá. Entonces se lo voy a colocar, el salario va a ser igual al salario del periodo anterior más componente beta más la producción, por la producción efectiva menos la producción potencial. Entonces aquí miramos la relación plenamente, ¿verdad? Tanto esta función como esta son equivalentes, ¿verdad? Los dos incorporan los precios efectivos, los dos incorporan la tasa de desempleo, los dos incorporan el residuo, porque el residuo va a estar en función de ese componente cíclico, ¿verdad? Esa fase cíclica que se recoge en ese factor. Y lo importante es esa relación negativa, ¿verdad? La relación negativa entre salarios y tasa de desempleo. Ok, luego, teniendo a la base la ecuación presentada por Blanchard, nosotros presentamos acá qué es lo que va a generar desplazamiento de la curva de salarios. Y los desplazamientos en positivo o hacia la derecha van a estar determinados por el aumento de los factores residuales y el aumento de las expectativas de precio. Sin cambiar la tasa de desempleo, si la situación del mercado laboral no se ve afectada, entonces eso llevaría a un incremento del nivel salarial. Caso inverso, modificarse igual la situación del mercado laboral, eso llevaría a una reducción del nivel salarial. Entonces hemos visto que provoca desplazamiento sobre la curva y de la curva, pero principalmente hemos determinado las ecuaciones de los precios teniendo en cuenta el nivel de precios esperados, teniendo en cuenta el nivel de inflación esperada y teniendo en cuenta algo importante que es el comportamiento cíclico, el ciclo económico, que en función de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos, así también está influenciada la determinación de los salarios. Bien.